Quisiera conocer tu opinión sobre los haters y militantes conservadores de las redes en su lucha contra Disney y en las películas donde aparecen superhéroes, superheroínas o mujeres poderosas. Porque son bobos, ¿no? Porque es una fantasía. Está dirigida a que las personas a las que les emociona esa fantasía pues la disfruten, ¿no? Si no quieres que tenga mucha influencia en tu sociedad, no le hagas caso. Mira, inflaron con su reacción una película malísima como Ghostbusters, el remake hecho con actrices. Y el problema de la película, para ellos, era que tenía actrices. El verdadero problema de la película es que era mala. Mala, pero de dolor. Entonces, le dan una relevancia a cosas que no la deberían tener porque son como los tontos de la política de identidades. Son idénticos. No les importa la película, la actuación, la dirección, la fotografía, la narrativa, el que te rías o no te rías, o te incomodas o no te incomodas. No, lo que les importa es si son mujeres o son personas con la tez de color oscuro, o si son indostanos, y si son mexicanos. Están viviendo la misma locura que la política de identidades, que es fijarse en la gente por lo superficial y olvidarse que todos somos iguales. Y luego se lanzan contra películas que tienen un éxito enorme como Barbie, que a mí me gustó muchísimo, ya lo dije, a mí me la pasé como Dios. Muy bien. Pero se fijan en lo menos importante.